con este calorcito, ¿no? Aquí hace un poco más porque en Madrid es más seco, por aquí es un calor húmedo, ¿no? Así que muchas gracias por venir. Siempre pregunto, ¿quién ha venido por primera vez hoy aquí? Pues muy bien, bienvenidos, muchas gracias. Antes de empezar, hacemos una pequeña oración rápida. Cerremos los ojos, por favor. Señor, te agradecemos por traernos aquí hoy, te agradecemos por este centro, agradecemos la espiritualidad amiga que nos conduce, que nos ilumina, que nos abre los caminos y que nos ayuda a ser personas mejores, porque de eso se trata, que seamos personas mejores en todos los momentos de nuestras vidas. Señor, te agradecemos, pedimos tu luz para que yo pueda tocar los corazones, porque de eso se trata, de tocar corazones. Muchas gracias, Señor. Pedimos tu permiso para iniciar los trabajos de hoy, que así sea. Muy bien, primera pregunta. A mí me gusta interactuar. ¿Quién aquí quiere ser feliz? Todos. Me imagino que los que no han levantado la mano no quieren ser felices, ¿verdad? Así que, para los que no quieren ser felices, podéis estar, acompañar o podéis... La felicidad no es de este mundo. No es de este mundo, mira, ya está dando spoiler. Muy bien, muchas gracias. Pues sí que vamos a hablar hoy de la medida de la felicidad. Así si queréis apuntar a la receta, ¿no? Que luego al final vamos a componer una receta ahí para que podamos salir de aquí con una receta de la felicidad, para tener las medidas correctas, ¿no? Bueno, bromas aparte, hablamos de cosas serias, ¿vale? Y hoy hablaremos de la medida de la felicidad. O sea, ¿cuál es la medida de la felicidad que el espiritismo nos trae sobre esto? Así que, sin más, voy a presentar una imagen que va a determinar el tono de nuestra reflexión de hoy, ¿vale? Esta imagen. ¿Qué os parece esta imagen? ¿Está feliz este señor? ¿Cuántas personas han pasado por esto aquí? Muy bien. Especialmente en los días de hoy, ¿no? Llegar a la nevera, querer un helado y abre ahí guisante, siempre así de frijoles. Una ensalada de yakuza buena, ¿no? ¿Ah? No sé por qué pone esa cara, es una ensalada de yakuza. Sí, pero ¿qué esperaba él? ¿Qué esperaba? De eso se trata. ¿Qué esperamos? Esto define el tono de la medida de la felicidad, pero vamos a hablar un poco sobre esto más adelante. Vale, guardar esta imagen porque voy a volver a ella muchas veces durante nuestra reflexión de hoy. Bueno, vamos a la RAE. Es un poco aburrido, yo sé, hablar de RAE, ¿no? Pero es importante definir las cosas y ver qué hoy se conoce vulgarmente o genéricamente sobre la felicidad. Entonces vemos aquí que la RAE define que la felicidad es el estado de grata satisfacción espiritual y física. Y yo cuando leí esto dije, mira, la RAE se convirtió en espírita, porque habla del espiritual, ¿no? Pero no es del espiritual que conocemos, está hablando del espiritual, pero que se refiere a la vida moral. Lo que no es físico, lo que no es material, es moral. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestra alma, con quiénes somos, la vida de relación, todo lo que no es material. Vale, entonces dice la RAE que felicidad es el estado de grata satisfacción espiritual y física. Bien. Pero tenemos que entender qué es satisfacción, porque eso también es algo importante. Y cuando vamos a la definición de la RAE para la satisfacción, vemos que define como cumplimiento del deseo o del gusto, o sea, lo que quiero. La felicidad está relacionada con cumplir lo que yo deseo. Y confianza o seguridad de ánimo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo me despierto por la mañana? ¿Cómo enfrento el día? ¿Cómo llego al final del día? ¿Estoy animado? ¿Estoy confiante? ¿Creo que las cosas saldrán bien? O sea, tengo ¿cómo decís aquí, no? Yo que soy brasileño, tenemos buen rollo. O sea, vamos bien, de eso se trata. Entonces, aquí estamos hablando que la RAE define que la satisfacción espiritual y física significa cumplir el deseo que yo tengo y confianza o seguridad de ánimo, que tiene que ver también con seguridad. Además de esto, hay una cosa muy importante que la RAE dice, que es, para que seamos felices, tenemos que estar con ausencia de inconvenientes o tropiezos. Entonces, en resumen, tenemos que la felicidad define la RAE como ausência de dolor ou frustração,
satisfacción de los deseos y seguridad de ánimo, que aquí está cortado, pero seguridad de ánimo. O seguridad, simplemente, en todos los aspectos, ¿no? Hay algo aquí que no encaja. Porque ¿quién aquí no tiene ningún tropiezo en la vida? ¿Quién aquí tiene una completa ausencia de dolor o sufrimiento, de frustración? Quizás, si hay alguno aquí, esta conferencia no es para vosotros, porque estaremos hablando de eso, ¿vale? Y satisfacción de los deseos. ¿Qué son los deseos? Marcelo, si yo hablo con Marcelo ahora, va a decir, ¿qué deseas, Marcelo? Y va a listar un montón de cosas. Yo también voy a listar un montón de cosas. Eso es relativo. ¿Relativo a qué? A cada uno. Entonces no hay una fórmula. Entonces, ¿cómo podemos sacar de esto una medida de la felicidad? Es casi que imposible. O sea, la medida de la felicidad, según la Rayo, la felicidad tiene que ver con cómo percibo el mundo, cómo veo el mundo, cómo percibo mi realidad. ¿Tiene sentido esto? Vale. Bueno, seguiremos adelante. La felicidad es un tema que intriga, ¿no? que los filósofos invierten mucho tiempo en estudiar. Es algo que la humanidad siempre se cuestiona. ¿Qué es la felicidad? Y los filósofos, que son las personas que se dedican a pensar sobre quiénes somos, no por qué existimos, nuestro propósito existencial, piensan sobre esto desde siempre. Pero vamos a ver lo que dicen los filósofos. La primera, Sócrates, Platón, Aristóteles y los estoicos. Aquí hago un resumen, ¿vale? Ellos dicen que felicidad es tener virtud. Bien. Ser una persona virtuosa, en ese sentido. Ser bueno, ¿no? Saber las cosas, tener inteligencia, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de virtud. Serenidad y reducción de deseos. Esto con Epicuro. O sea, aquí ya vamos un poco más moderado que la RAI, ¿verdad? Serenidad y reducción de deseos es algo que quizás ya es más posible. Pero no dice que es satisfacer todo lo que deseamos. Seguimos. Armonía con Dios, o sea, nuestra relación con Dios, comprender a Dios. Aquí también ya hay algo distinto. O sea, para San Agustín y Tomás de Aquino, felicidad es estar conectado con Dios. Bien, eso también lo vemos en el espiritismo, ¿verdad? Esto trae felicidad, y vamos a ver más adelante por qué. Comprensión de libertad interior, y por Spinoza, o sea, saber quién soy, ¿no? Y tener la libertad interior, porque yo no controlo el exterior, controlo a mí mismo. Y esto es felicidad. Bienestar compartido, Stuart Mill, o sea, quiénes somos, cómo nos relacionamos, todo esto tiene sentido. Hasta ahora está teniendo sentido. Crecimiento, creación y superación. Esto está con Nietzsche. También es algo que buscamos siempre, ¿no? Nosotros estamos siempre buscando superarnos, ser mejores, tener cosas mejores, ser personas mejores, tener relaciones mejores. Tiene sentido. Pero hay una cosa en común aquí. Primero, que ellos no están de acuerdo. Cada uno ve la realidad de una forma, la interpreta de una forma y define la felicidad de la forma que consideran sobre la realidad. Y además hay cosas de nuevo aquí que no somos capaces de encontrar, ¿no? Armonía y paz. Bueno, ¿qué os voy a decir? Si alguien aquí tiene completa armonía y paz, levantar la mano de nuevo, no es la conferencia para vosotros. Tú, bueno, pero si quieres estar, te permito, ¿vale? Estás aquí, te permitimos, la gente feliz aquí también puede estar. La idea común de todo esto, ¿cuál es? Armonía, autoconocimiento, moderación de los deseos, progreso, unión con Dios, actuar bien y sentido existencial. Hay uno que no está aquí, pero que es muy importante. ¿Quién aquí conoce el budismo? Bueno, si conocéis, sabéis de las cuatro verdades de Buda, ¿no? Y después que se desarrollan en el camino óctuple, que es como, porque Buda dice, mira, hay sufrimiento, hay dolor. ¿Y cómo nos deshacemos de esto? Con el desapego, ¿no? Con el nirvana, que ese estado de nirvana es
total desprendimiento de la materia, ¿no? Tener una conciencia espiritual. Entonces, es otro filósofo de una otra filosofía que no está aquí, pero que también lo es. Pero también vemos cosas aquí que son condiciones difíciles de encontrar. Bueno, a mí me gustó mucho una definición de un señor que se llama, creo aquí no está, o está, no está, pero está después. Porque antes vamos a hablar de esta felicidad, este modelo de felicidad. La felicidad del materialismo. Porque el materialismo que siempre ha existido, incluso el espiritismo vino a luchar contra el materialismo, ¿no? Porque el materialismo trae sufrimiento. La felicidad según el materialismo es tener éxito y tener placer. ¿Vale? Eso desde siempre. O sea, ¿por qué? Porque si yo entiendo que la vida empieza y termina con esta vida, con este tiempo que tenemos encarnados, tengo que sacar el mejor provecho de aquí. ¿Y cuál es la felicidad que se puede tener en una vida material? Como una muestra. Ausencia de dolor, placeres, ¿no? Disfrutar la vida, tener poder, ¿no? La gente que tiene poder tiene lo que quiere, ¿no? En teoría. Por lo menos aquí, algunos salen con lo suyo y muchas veces nos cuestionamos, ¿dónde está Dios? Pero ellos salen con lo suyo de aquí. Después lo que pasa ya sabemos con muchas historias que ya conocemos. Porque ya creemos en la inmortalidad del alma, o sea, que algo continúa después. Pero sí, ese es el modelo de felicidad del materialismo que reina aún en nuestro mundo. O sea, la mayoría de las personas hoy consideran la felicidad este modelo. ¿Vale? Y para poner una sal, o sea, para dejar esto aún más guay, las redes sociales, ¿no? Que además de tener un modelo de felicidad completamente material, es una felicidad egoísta, aparente. O sea, la gente ve yo por lo menos casi no veo gente infeliz en las redes sociales. Si entras en Instagram, todos están con mucho éxito, disfrutando la vida, ¿no? Muy guapos, y aún ahora con la inteligencia artificial todos se quedaron aún más guapos, ¿no? ¿Y quién puede tener todo esto? ¿Es una felicidad democrática? ¿Cuántas personas pueden tener el modelo de felicidad que establece las redes sociales o el materialismo? Entonces aquí ya vemos que hay algo que no encaja. ¿Vale? Pero como estaba diciendo, estaba casi saltando, haciendo un spoiler para la próxima diapositiva. De todo esto, vamos a hablar después un poco del espiritismo, cómo el espiritismo ve esto, ¿no? Pero hasta ahora faltan cosas. No encontramos aún cómo encajar felicidad con estos modelos que tenemos de felicidad para este mundo, como que enfrentamos en nuestro cotidiano. Pero me gustó mucho una fórmula de felicidad de un señor llamado Mo Gaudat. Mo Gaudat fue un directivo de Oracle. Y Mo Gaudat sufrió un dolor muy profundo. En 2014 su hijo murió. Y él sufrió mucho con esto. Y se dedicó a partir de entonces a buscar respuestas sobre infelicidad y felicidad. Y llegó a esta fórmula. Para los matemáticos de aquí, esto va a encajar bastante bien, porque nos gustan cosas muy prácticas. Yo trabajo con matemática y me gusta mucho. Felicidad es igual percepción de la realidad menos expectativa. O sea, si espero demasiado y la realidad viene, soy infeliz. Porque la realidad muchas veces trae cosas que no son muy guays. Entonces él dice, mira, la felicidad depende de cómo percibo mi realidad, ¿no? Porque al percibir la realidad, yo entiendo para qué sirve. Y cuando entiendo para qué sirve, yo entiendo su propósito. Y si entiendo su propósito, puedo determinar el tamaño de expectativa que puedo tener. Y con esto puedo equilibrar las cosas. A mí me encantó este modelo de felicidad, que también vamos a hablar sobre él a lo largo de toda la presentación. ¿Vale? Ahora, vamos a ver una cosa.
Miramos esta imagen, que muchas mujeres aquí ya pasaron por ella, ¿no? Y muchos maridos estuvieron pasando por la misma circunstancia y apoyando a la mujer. Os pregunto, ¿está infeliz esta persona? No está infeliz esta persona, pero hay dolor. Está sufriendo, está molesta la situación, ¿no? Mira, además la mujer ahí, con todo abierto y todos los hombres ahí mirando las cosas, ¿no? Me imagino que eso no debe de ser muy guay, ¿no? Y ella con mucho sufrimiento, mucho dolor, pero está infeliz. ¿Por qué creéis que esta mujer no está infeliz? Que está a punto de dar a luz. Está a punto de dar a luz. Claro. ¿Y qué es esto para ella? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Dar a luz. Felicidad. Pero no está teniendo felicidad ahora. ¿Cómo? Ahora no está feliz. Pero después, o sea, ahora está sufriendo, pero después va a tener una felicidad inmensa, ¿verdad? Cuando ve la carita, sí. Discrepo, en el sentido de que no puedo asumir que realmente es un hijo deseado, tal vez, que puede llevar a otros casos, digamos solo por la imagen. Y la otra cosa es que tú decías, como no creo que haya una infelicidad, porque es una situación de mucho dolor, entonces entiendo que el cuerpo humano tiene la parte de efecto que solo piensa en aquel que como sobrevivir y no piensa en nada más. Y está ahí solo intentar hacer el job que tiene Pero que también hacer, hay el discrepancia, trabajo porque que tiene que el hacer. amor es mucho más grande que el dolor. Vale, vamos a ir. A pesar de que esté sufriendo, sabe que está pariendo. Vamos a limitar un poco porque si no nos llegamos el tiempo, ¿vale? Os hago la pregunta, pero tienen razón. No sabemos si la persona quería tener el hijo. Será más sufrimiento porque cuando nace la persona estará más infeliz, porque tiene que ver también con lo que espera. O sea, cuál es la expectativa de la persona. Pero en general, una mujer dando la luz, se entiende que la mujer ha querido, ¿no? Está feliz. Y mismo muchas veces cuando no ha querido tener, pero solo el hecho de poner una vida, eso es algo que se siente mucha satisfacción, mucha felicidad. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Por qué ella no necesariamente está infeliz? Porque hay un propósito. Ahí está el punto. Ella entiende que está pasando por una situación así, ¿no? Si quiere tener el hijo, vamos a considerar que quiere, de mucho dolor, de mucho incómodo, de mucha molestia, pero para algo mayor. Es un proceso necesario para conquistar algo. Entonces hay propósito. Hay propósito aquí. Y eso tiene todo que ver con felicidad. ¿Vale? Ninguna felicidad se construye sin una vida sin propósito. Ahí está el punto. Porque la realidad tiene que ver con qué entiendo, cómo entiendo la realidad, para qué sirve la realidad, lo que estoy pasando, qué espero de esta realidad para poder sacar algo mejor. Claro, muchas veces vemos la realidad, no la comprendemos, no sabemos exactamente para qué estamos, por qué estamos y sufrimos con esto. Esto pasa a menudo, porque si yo elijo estar en una circunstancia como una mujer ha elegido, posiblemente esta mujer ha elegido estar embarazada para dar a luz a un hijo, ¿vale? Entonces entiende qué está pasando con ella. Sin embargo, si vamos a considerar una situación donde yo no he elegido estar en esa circunstancia, la situación puede ser al revés. No comprendo la realidad, no comprendo por qué sufro, porque no sé cuál es el propósito, y eso se convierte en algo mucho más penoso. Y eso pasa a menudo con nosotros en la vida, porque nosotros no comprendemos por qué las cosas pasan en la vida, y mucha gente se revela, no comprende a Dios, no sabe por qué Dios pone las cosas como son, ¿no? En realidad, esto pasa más a menudo de lo que creemos. Por eso es tan importante entender el sentido de la vida, el propósito de la vida, porque sin ello las cosas se complican. Pero ya estoy adelantando un poco, vamos a seguir adelante y vamos a dar secuencia en todo esto. Bueno, ahí viene nuestro amigo Kardec para decirnos, a través de las enseñanzas de los espíritus, cuál es el propósito de la vida. ¿Vale? Bueno, dice Kardec, o los espíritus responden a Kardec, que nosotros somos los seres inteligentes de la creación.
aunque muchas veces no parezca tanto, pero sí, somos los seres inteligentes de la creación. ¿Vale? Si consideramos que fuimos creados simples e ignorantes y que nuestra existencia precede a la existencia humana, nosotros hemos pasado por muchos años, siglos y quizás millones de años, no sabemos, no tenemos idea, hasta llegar como somos hoy. Seres conscientes con livre-arbítrio que piensan en el futuro y que deciden por sí mismos. Esto es maravilloso. ¿Vale? Y sí, somos los seres inteligentes de la creación. Muy bien. Somos los seres inteligentes de la creación. ¿Y qué es la creación? Vamos a entender qué es la creación. La creación, aquí tenemos en el topo Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, que es eterno, y esto dicen los Espíritus. No intentéis entender eternidad porque no sois capaces aún. Sí, el concepto de eternidad para nosotros todavía es complejo demás. O sea, quedamos aquí, es causa primera de todas las cosas, creó todo lo que existe, punto. Creó dos cosas importantes: el principio espiritual, el principio material. ¿No? El principio material forma los cuerpos brutos y el principio inteligente de la inteligencia, el principio espiritual, forma el espíritu. Su evolución da lugar al espíritu que Kardec, cuando llegamos a esta forma humana, ¿no? El espíritu humano habitando cuerpos humanos, somos espíritus con la E mayúscula, porque ya tenemos conciencia de nuestra existencia, ya pensamos en el futuro, no vivimos solo en el presente y ya somos capaces de tener más livre-arbítrio. No 100%, pero vamos desarrollando conforme progresamos. Y esto puede el universo, también creado por Dios. Y este universo está regido por leyes universales que garantizan armonía, que garantizan la paz, ¿no? Que garantizan que todo funcione perfectamente. ¿Vale? Esta es la creación. Y en la creación entendemos con esto que hay dos mundos de la creación: el mundo espiritual y el mundo corporal. El mundo espiritual es el mundo que precede a todo. Antes de existir los mundos corporales, los planetas, ya existía el mundo espiritual. El mundo espiritual es el inicio de todo. Y tenemos el mundo corporal, eso es el universo. Entonces, preguntamos, ¿para qué sirve el mundo corporal? ¿Para qué sirve que estemos aquí ahora, encarnados en un mundo existiendo, relacionándonos? O sea, ¿para qué sirve esto? Bueno, dicen los espíritus que este mundo, que la encarnación, o sea, vivir en mundos de materia, de cuerpo bruto, sirve para perfeccionar el espíritu en dos conceptos: moral e inteligencia. La moral significa practicar las leyes de Dios, porque cuando practicamos las leyes de Dios conseguimos estar en armonía con nosotros y con el mundo que nos rodea. ¿Vale? Moral significa hacer bien las cosas. Para hacer bien las cosas tenemos que comprender las leyes divinas. Y para comprender las leyes divinas, ¿qué necesitamos hacer? Encarnar. Porque encarnar nos da una cosa muy importante que os voy a decir. Pero antes vamos a hablar de la inteligencia. La inteligencia también es importante, porque la inteligencia y la moral son las dos cosas que hacen que progresemos y que podamos convertirnos en espíritus puros, que hablaremos en secuencia. Pero, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de la encarnación? La encarnación tiene el objetivo de hacernos progresar. Y este progreso viene ¿con qué? Con el contacto con las vicisitudes de la materia. ¿Vale? ¿Qué son las vicisitudes de la materia? Son las dificultades. Son las cosas que pasamos en nuestro cotidiano que nos hacen enfrentar dificultades y ellas nos hacen progresar. Así es la cosa. ¿Vale? Las vicisitudes, las dificultades o las situaciones difíciles que pasamos materialmente, espiritualmente, de relación, bueno, todo eso nos ayuda a progresar. Todo eso nos ayuda a crecer, a entender las leyes de Dios y un día practicarlas
de forma plena para que seamos felices. Pues bien, esto es impuesto, ¿vale? Encarnar no es algo que elegimos, es uno de los determinismos divinos. ¿Qué significa esto? Que Dios no nos ha preguntado, mira Marcelo, ¿qué tal encarnar? ¿Qué tal progresar? Ser un espíritu y pasar por todas esas cosas maravillosas que estás pasando. No solo ahora, porque ahora por ejemplo en las vidas pasadas, no sabéis, pero Marcelo puede haber sido una persona que ha sufrido mucho en épocas ahí que estábamos, ¿no? En tiempos medievales, ¿no? ¿Cómo era la vida en la época medieval? Muy sufrida. Sí, estamos estudiando estos días en el centro que Kardec nos habla en el Evangelio según el Espiritismo que él inicia, si comparamos hoy nuestra vida material o cómo vivimos con la vida de los reyes, vivimos mucho mejor que los reyes de 1500, ¿no? Pero muchísimo más. Muchísimo más, pero aún así no somos felices. Depende. Depende de la persona. Sí, vamos a esto, depende, hay casos, hay matices, pero la mayoría de la gente hoy sufre, porque si no fuera así, no habría tantos suicidios. No aprenderíamos. Hay mucho suicidio actualmente, hay mucha depresión actualmente, hay mucha gente que tiene disgusto con la vida. Entonces, no necesariamente la felicidad material nos trae la felicidad espiritual. Ahí está el punto, ¿no? Para perfeccionar el espíritu tenemos que progresar, vivir en la carne, encarnar, pasar por situaciones difíciles, y esas situaciones difíciles se dividen en dos campos muy importantes: expiación y pruebas. ¿Vale? ¿Qué son las expiaciones? Bueno, según los espíritus en la pregunta que contesta el objetivo de la encarnación, la expiación son las vicisitudes de la carne. O sea, ellos ponen la expiación como siendo todo lo que son las dificultades que pasamos. Pero Kardec después separa esto un poquito, ¿vale? Él pone que las situaciones difíciles que pasamos nos hacen progresar, pero la expiación per se, vamos a decir así, tiene que ver con ¿qué? Con correcciones de cosas del pasado. O sea, en una vida he venido y he metido la pata y he hecho mucha gente sufrir. Entonces, en una vida posterior siguiente, voy a pasar por situaciones difíciles que van a hacer que yo aprenda a no hacer más esto. Dice Kardec incluso en el libro El Cielo y el Infierno que la mayoría de las veces, o casi siempre, entramos en contacto con el mismo sufrimiento que hicimos que los demás pasaron, para que en contacto con este sufrimiento entendemos mejor sus consecuencias y con esto podamos no hacerlo más. ¿Vale? Pero las dificultades pueden que no sean expiación en este contexto de corrección del pasado. Puede que sea simplemente una dificultad que me pone a prueba. ¿Y qué son las pruebas? Son las situaciones que nosotros elegimos para poder progresar, para ponernos en condiciones de entender si estoy ya capaz de seguir adelante o no. ¿Verdad? Entonces, todo esto nos hace progresar. Pero ¿qué nos dice esto? Que el mundo no nos va a dar isención o ausencia de dolor y sufrimiento, porque las dificultades de la vida nos causan dolor y sufrimiento. Son molestos, ¿no? Hay situaciones difíciles. Esto es lo que estamos viviendo aquí ahora. Este mundo que estamos viviendo aquí ahora es un mundo que llaman los espíritus el mundo de pruebas y expiaciones. O sea, es exactamente el mundo por donde vamos a pasar. Por situaciones difíciles que van a corregir el pasado, que van a hacer con que sigamos adelante, que aprendamos a seguir adelante. Entonces no habrá ausencia de dolor y sufrimiento, porque esto es lo que nos hace progresar. El objetivo de esta vida, o sea, esta realidad que estamos viviendo, ¿cuál es el propósito entonces? Progresar. Progresar. Y para eso necesitamos tener estas dificultades. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir adelante porque hay mucho más todavía que decir.
Los espíritus progresan y según su progreso, Kardec los define junto con los espíritus en 3 niveles. Espíritus inferiores que tienen propensión al mal y no tienen el deseo del bien. O sea, o simplemente quieren hacer el mal o simplemente no se preocupan en hacer el bien. Son los espíritus inferiores. Luego tenemos los buenos, que son los espíritus que están en un segundo orden, o sea, que ya quieren practicar el bien, pero todavía no tienen la total capacidad de hacerlo. Pero ya quieren practicar el bien, o sea, no se despiertan por la mañana queriendo hacer mal a nadie. ¿Cuántos aquí se despiertan por la mañana queriendo fastidiar la vida de alguien? Entonces ya somos espíritus buenos. Pero hay un matiz que puede que esto no sea así, que es la desmaterialización. Y vamos a ver esto enseguida. ¿Vale? Luego hay los espíritus puros. Los espíritus puros que hemos hablado anteriormente son los espíritus que ya conquistaron el progreso. Vamos a decir que una persona, que un espíritu que no sea Dios puede encontrar. Una perfección relativa, o sea, no es absoluta, porque perfección absoluta es solo Dios. Nosotros podemos tener una perfección relativa. ¿Qué significa esta perfección relativa? Este progreso de espíritus tiene que ver con la moralidad. ¿Y qué es la moralidad? La práctica de las leyes de Dios. Cuando un espíritu puro llega a esta categoría, él ya sabe practicar las leyes de Dios. O sea, él ya sabe qué hacer para cuidar de sí mismo y no causar daño a los demás. Pero aún hay progreso que realizar. Pero no necesariamente, ya va a progresar mucho más en la parte intelectual y otros aspectos, pero moralmente hablando ya tiene una perfección relativa. O sea, ya saben practicar el bien en su plenitud. ¿Vale? Y eso es lo que define el crecimiento de los espíritus de esa escala. Bueno, voy a enseñar un gráfico ahora que es algo muy interesante. Y eso está en la Génesis. ¿Vale? Kardec lo pone en la Génesis. Y para los que estaban aquí 3 años atrás, cuando he dado la conferencia sobre qué es el mal, eso tiene mucho que ver. ¿Por qué? ¿Qué dicen los espíritus? Que nosotros, cuando estamos aquí en mundos de pruebas, expiaciones y primitivos, estamos más próximos de nuestra animalidad. O sea, la parte animal material domina a nosotros. ¿Vale? Entonces, aquí, en este aspecto, tenemos el predominio de la materia y, por lo tanto, espíritus inferiores. Porque en los espíritus inferiores hay un gran predominio de la materia. Os voy a contar un caso. Estamos hablando con un espíritu en la reunión mediúnica que tenemos en el centro todos los jueves. Y el espíritu que vino a hablar es un espíritu que había dicho que había vivido conmigo, que era mi amigo, pero que yo decidí no seguir el mismo camino. Y que hacía 1000 años que estábamos en el camino del mal. Así que hoy para mí es un progreso, es una felicidad enorme estar aquí con vosotros hoy hablando del espiritismo. Sin embargo, le pregunté, pero ¿por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no te pido que seas como yo? Porque yo estoy caminando a mí. Yo quiero ser bueno, pero yo no sé ser bueno. Porque él decía, mira, eres un hipócrita, perdón. Yo te veo aquí, vienes a hablar de Jesús, del espiritismo, pero yo te conozco, estoy contigo todo el día. Veo lo que piensas, veo lo que haces. Y yo casi me poniendo por debajo de la mesa, ¿no? De tanta vergüenza. Pero yo le dije, mira, no te invito a ser como yo. Te invito a querer ser como yo quiero ser. Seguir un camino distinto, porque ya entendí que este camino que habíamos seguido durante 1000 años ya no nos favorece. Y él dijo, pero ¿tú crees que yo no conozco la ley de causa y efecto, la ley de acción y reacción? Yo sé quién es Dios, yo sé quién es Jesús, todo esto que habláis yo conozco, simplemente no quiero. A mí me gusta la materia, a mí me gustan los placeres de la materia y por lo tanto no quiero seguir el camino que sigues. Está cerca de la animalidad, aún ve la felicidad como ven los animales. El aquí ahora, satisfacción de la vida material. Estos somos nosotros cuando estamos como espíritus aún inferiores. ¿Y qué predomina aquí? Esta línea, instinto de conservación. Porque el instinto de conservación, dice Kardec, es el que nos hace ser
tener pasiones y vicios, porque estamos ligados en la materia y queremos hacer ¿qué? Cuando estamos como seres de nuestra animalidad, ¿qué queremos hacer? Autopreservarnos. Autopreservarnos. Entonces yo pienso en mí. Comer, beber, satisfacer mis necesidades. Eso es lo que hace el instinto de conservación. Y este mismo instinto de conservación nos trae egoísmo y orgullo, porque pienso más en mí que en los demás. Porque veo la vida desde un punto material, no desde otro prisma más espiritual. Hay dificultades porque yo causo dolor y los demás causan dolor a mí. Porque estoy en contacto siempre con los espíritus del mismo nivel. Así que el que se queja de la suegra aquí, ya os voy a decir, estamos en contacto con seres del mismo nivel de desarrollo. ¿Vale? Un poco más, un poco menos, pero del mismo nivel. Y por eso hay los conflictos, y por eso hay sufrimiento, y por eso necesitamos de pruebas de expiaciones. Porque las pruebas de expiaciones nos hacen decir, vale, ya no quiero más, ahora quiero ser feliz. Vale, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Y ahí es cuando la cosa cambia. Entonces, aquí estamos cerca de nuestra individualidad y progresando. Esta línea es la línea del sentido moral y de la vida intelectual, o sea, el alejamiento de la vida animal. Cuando esto pasa, ya hay un predominio del espíritu y estamos dentro de lo que llamamos de espíritus buenos. Ya queremos hacer el bien. No sabemos al 100% todavía, metemos la pata, pero no porque queremos, es sí porque no sabemos. Ahí es otro camino. Es un camino de progreso, pero ya ascendente. Y aquí vemos en esta parte los mundos de regeneración felices y celestes. Los espíritus puros son la meta, o sea, la meta de nosotros aquí es llegar a ser espíritus puros. ¿Y por qué? Os voy a decir ya, pero este es nuestro target. Por eso tenemos que disminuir la influencia de la materia, querer ser buenos para que podamos evolucionar en el sentido moral y llegar a ser espíritus puros. ¿Por qué? Porque en esta área es donde encontramos virtudes morales, caridad desinteresada, paz y armonía y solidaridad. O sea, aquí yo soy capaz de proveer lo que quiero para mí. O por lo menos quiero hacerlo. Ya hay un esfuerzo, porque nosotros no vamos a conquistar nada que no podemos sembrar. O sea, vamos a cosechar lo que sembramos, en todos los aspectos, ley de causa y efecto. Muy bien, ¿para qué entonces queremos ser espíritus puros? Primero, vamos a ver lo que nos dijo Jesús sobre el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús ha dicho, mira, aquí solo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque es un mundo de prueba y expiación. No buscáis la felicidad y no tener aflicciones. Pero he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir esto? He pasado por lo que habéis pasado vosotros. Y por mi esfuerzo, por todo el progreso que he pasado, ahora soy un espíritu puro. Y dijo más, sois dioses, podéis hacer lo que hago mucho más. Así que todos podemos llegar a ser un Jesús un día. Mismo la suegra, ¿vale? Mismo la suegra. Bueno, ¿y por qué necesitamos vencer al mundo? Por eso. Aquí es un ejemplo claro, sin palabras, de por qué tenemos que progresar. Somos estas piedras cuadraditas aquí arriba. Las piedras cuadraditas van durante mucho tiempo golpeándose. Y en este golpeo, en este roce, van con el tiempo convirtiéndose en piedras más redondas, más bonitas, las que ponemos para enfeitar nuestra casa, nuestros acuarios o lo que sea. Pero para llegar aquí tenemos que pasar y ir rozando unos a los otros a través del río, a través del contacto. Estamos todos en una habitación oscura, mis amigos y mis amigas. En esta habitación oscura todavía la luz no nos llegó al 100%. Nos golpeamos. Y lo hacemos porque por ignorancia, porque todavía estamos en un estado de evolución bajo.
Estamos en el segundo mundo, según los niveles. Aún estamos en un mundo donde la animalidad reina, donde el mal prevalece. Estamos cambiando, pero aún así, hasta hoy el mal prevalece. Pero estamos todos aquí, somos todos profesores. Marcelo es mi profesor, yo soy profesor de Marcelo. Todos aquí sois profesores unos de nosotros, porque nuestras imperfecciones se golpean y vamos aprendiendo que lo que hago no mola mucho y tengo que dejar de hacerlo. Y ahí con esto voy a convertirme en una piedra redondita. ¿Vale? Por eso necesitamos de lo que estamos pasando, porque sin esta vida no nos golpeamos, no tenemos esta roce y no nos convertimos en personas mejores. Muy bien, ¿y cuándo dejaremos de sufrir? Cuando practiquemos la ley de Dios en su plenitud, despojándonos del egoísmo y el orgullo y practicando la benevolencia para con todos, no para uno, solo mi amigo, no, este que no es mi amigo, no, para con todos. Porque Jesús ha sido benevolente para con todos. Por eso es un espíritu puro. Entonces solo seremos felices cuando entendamos esto. Que practiquemos las leyes divinas para que podamos ser benevolentes, ser indulgentes y poder perdonar. Esa es la ley, mayor ley de Dios según los espíritus, la ley de justicia, amor y caridad. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a la pregunta. ¿Es posible encontrar la felicidad en la tierra? Con todo esto que hemos hablado, ¿es posible encontrar la felicidad en la tierra? ¿Cómo define felicidad el espiritismo? Ahora vamos a ver lo que el espiritismo define como felicidad, para que entendamos si esto es posible o no aquí. ¿Cuál es la felicidad de los espíritus puros? O sea, ¿cuál es la felicidad máxima? La que realmente nosotros estamos destinados y que después de convertirnos en piedras redonditas vamos a poder disfrutar. Esta. Conocimiento de todas las cosas. Sin pasiones. O sea, la materia ya no ejerce influencia sobre nosotros. Nosotros sabemos equilibrar bien las cosas. Sabemos querer bien las cosas dentro de la medida que es justa y buena para mí y para los demás. Ya tengo el amor puro, ya amo de forma desinteresada, ya soy caridoso y me preocupo con todo, no solo conmigo. La desmaterialización, o sea, ya entiendo que la materia es un estagio. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy estagiando, estoy pasando por un proceso. Estoy en una escuela, estoy en un hospital. Aquí estoy sanando mis heridas y mis imperfecciones, curando mis imperfecciones y aprendiendo. ¿Cuál es la felicidad de una escuela? Es aprender. O sea, cuando estoy en el cole, es molesto, tengo que estar sentado por horas, tengo que escuchar muchos profesores que hablan de una forma que no es muy guay, que es un poco aburrido. Yo tengo que estudiar, yo tengo que quitar mi tiempo de ocio para poder estudiar, yo tengo que hacer pruebas, o sea, pero ¿por qué lo hago? Porque la felicidad está en el después. Pero para conquistar una felicidad después, salir conocedor y poder trabajar y poder disfrutar realmente la vida, tengo que pasar por este proceso nuestro. O sea, esta es una escuela. El mundo es una escuela. Bien, entonces tenemos que entender esto. La escuela no es la que tiene el mejor atril, la mejor silla, la mejor estructura, no, es la que mejor enseña. La mejor escuela es la que mejor enseña. El mejor hospital es el hospital que sana, que cura. No es el hospital que tiene los médicos más guapos de estos seriados, esas series de TV, ¿no? Ya, ¿no? Que la gente veía, que tenía George Clooney, que tenía... No. El mejor hospital es el que sana y no necesariamente es el más agradable. Porque algunas veces tengo que hacer pruebas médicas que duelen. Algunas veces tengo que ser pinchado. Algunas veces tengo que tomar medicinas que me hacen daño. Quien ha pasado aquí por una quimioterapia sabe lo que estoy diciendo.
no es agradable, pero es necesario. O sea, ¿y qué es la felicidad para todo esto? Los espíritus puros son felices por hacer el bien, estar en común con Dios, en comunión con Dios y ser útiles. Aquí es muy importante, son felices por hacer el bien, estar en comunión con Dios y ser útil. Eso es muy importante. Ahora os pregunto, ¿podemos tener todo esto en el mundo de pruebas y expiaciones? ¿Quién cree que todo eso es posible ahora? Los espíritus dicen que no, que la felicidad en este mundo no es posible, porque esta es la felicidad verdadera. Y esta felicidad no es la que tenemos ahora. Aquí estamos en la escuela, esta felicidad está para después de la escuela, después del cole. ¿Y cuál es la meta? Llegar a ser espíritu puro. Para llegar tenemos que trabajar. O sea, estamos en un gimnasio de virtudes morales. ¿Vale? La tierra es un gimnasio de virtudes morales. ¿Y qué hacemos en los gimnasios? Vamos a verlo. Bueno, vamos ahora al punto que es, que quería culminar con esta conferencia. ¿Cuál es la medida de la felicidad que traen los espíritus? Vale, hay una pregunta que ahora no me acuerdo, porque ya estoy un poco mayor, pero esta pregunta, Kardec pregunta a los espíritus, vale, ok, ya entiendo, vale, no puedo ser feliz aquí, no puedo, la felicidad no es de este mundo, porque hay un capítulo en el Evangelio que se llama La felicidad no es de este mundo, vale, ya entiendo. Pero ¿hay alguna forma, hay alguna medida de felicidad común a que todos podemos disfrutar, o que todos podemos conocer? Y esta es la fórmula. La fórmula de los espíritus es materialmente poseer lo necesario y moralmente tener conciencia limpia y fe en el porvenir. Ahora, Kardec dice, ahora voy a pillar esos espíritus, porque ahora entraron en un ámbito que creo que no van a poder salir. Y preguntó a los espíritus, pero el necesario es relativo. Marcelo cree que es necesario tener un Ferrari. Yo creo que es necesario tener una bici. Lo necesario, de nuevo, perspectiva. Para uno y para otro es relativo. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Y los espíritus dan una respuesta que para mí es inteligentísima. ¿Quién sabe cuál es esa respuesta? Cualquier uno, incluso Marcelo, que está ahí. ¿Alguien sabe qué ha dicho, qué ha respondido los espíritus? Bianca, dilo, por favor. Claro, el espíritu, la persona, el sabio, para saber si lo que tiene es necesario, no mira hacia arriba. Porque hacia arriba va a encontrar ¿quién? Quien siempre tiene más que él. El sabio, para saber si lo que tiene es necesario, mira hacia abajo. Claro, nosotros hay un mínimo, ¿no? Que queremos tener. Salud, educación, un poco de ocio, sí, ¿no? Pero si yo quiero realmente tener una perspectiva y saber si lo que tengo es necesario, es bueno mirar hacia abajo, porque siempre encontraremos a alguien que tiene menos. ¿Vale? Entonces es una medida interesante. Si algún día estoy queriendo tener más y esto me hace sufrir porque quiero lo que no tengo, pongamos esta perspectiva, miramos hacia abajo y vamos a ver que quizás lo que estoy queriendo, bueno, no es que no puedo quererlo, pero si esto me pone mal, me hace sufrir, me quita la felicidad, entonces es un exceso, es algo que tengo que trabajar. Entonces, si quiero ser feliz en este mundo, tengo que trabajar mi conciencia de lo que es necesario, y eso me va a dar una felicidad relativa, físicamente hablando. Eso dicen los espíritus. Y luego, moralmente, conciencia limpia, porque las leyes de Dios están en nuestra conciencia. Dicen los espíritus que la ley de Dios está grabada en nuestra conciencia, y nuestra conciencia es nuestro mayor juez. Y no podemos, algunas veces huimos
de la conciencia, pero ella va a estar ahí y va a llamarnos y no vamos a conseguir dormir bien. Hacer lo que es bueno, es correcto, nos hace estar en línea con aquello por el cual, o con la divinidad que está dentro de nosotros, esta conciencia, esa ley de Dios. Ahora, pero Rodrigo, no hago todo bien, me despierto por la mañana y hago a los demás sufrir y hago a mí mismo sufrir. Entonces, ¿eso quiere decir que no voy a ser feliz? No. Eso significa que tenemos que recordar que Kardec dijo que es el verdadero espírita. ¿Quién sabe cuál es la definición del verdadero espírita para Kardec? Nadie lo sabe. ¿Qué ha dicho? Sí. El esfuerzo que hacemos por mejorar nuestra conducta. Muy bien. Si nosotros nos despertamos por la mañana poniendo esfuerzo y aún no logramos, mismo que no logramos, vamos a llegar al fin del día y vamos a entender que hicimos el mejor que pudimos. Y aunque no es que hicimos los demás sufrir a mí mismo, quizás estaré bien con mi conciencia, porque estoy poniendo el esfuerzo. Esta es algo posible. Poner esfuerzo para hacer el bien es algo posible en esta vida. Es algo que es común a todos. ¿Vale? Y fe en el porvenir. ¿Por qué tener fe en el porvenir? Porque este mundo es un mundo de pruebas y expiaciones. Vamos a pasar por situaciones difíciles. Vamos a sufrir, vamos a sentir dolor, vamos a pelear con nuestro marido, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro jefe. ¿No? Habrá inconvenientes, habrá dolor. ¿No? Si tengo fe en el porvenir, yo tengo seguridad que un día todo esto va a pasar. ¿Y qué dicen los espíritus? Que no hay sufrimiento que no tenga día y hora para terminar. Esto es fe en el porvenir. Eso es confiar en Dios. ¿Os acordáis que creo que fue Epicuro que decía? No, fue San Agustín que decía que la conexión con Dios, ¿no? Es importante, sí, porque la conexión con Dios nos ayuda a tener fe en el porvenir. Y nuestra felicidad se queda más, vamos a decir, ajustada para este mundo. ¿No? Yo sé que un día voy a salir del cole. Y sé que voy a salir del cole cuando yo aprenda. Y que aprender está bajo mi esfuerzo. Pero sé que Dios me da todas las oportunidades que necesito y todas las posibilidades del mundo para que yo me ponga en un camino recto y pueda conquistar la felicidad verdadera. Bien, ahora, la parte moral, sin perspectiva espiritual, se queda imposible. O sea, si yo no tengo una perspectiva espiritual de la vida, la fe en el porvenir y mi conciencia limpia, son dos cosas que se quedan ahí un poco difíciles. Porque la persona que es materialista ve que la vida empieza y termina aquí y no hay nada más. O sea, y ve, por ejemplo, una enfermedad incurable y ve, mira, solo voy a sufrir en esta vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, la perspectiva espiritual es importantísima para que esta medida de la felicidad sea posible. Si no, no es posible. Y como la gente no tiene la perspectiva espiritual, la gente está sucumbiendo. Por eso hay tanto sufrimiento, hay tanta gente quitando la vida, se suicidando con depresión, ¿no? Claro, la depresión tiene otros matices, pero vemos una completa insatisfacción con la vida hoy. Si vemos la gente y pregunta, ¿está satisfecho? Nadie está satisfecho. Y la gente se queja y pregunta, ¿pero y qué? No, es que no veo salida, solo voy a sufrir. Pero nosotros que tenemos una perspectiva espiritual de la vida, ya tenemos una otra visión. Ya sabemos que eso es una escuela, un hospital. Aquí estamos con gente enferma y con gente que está aprendiendo. Bien. Vamos a ver. Por eso, que el punto de vista, y os invito a leer, este capítulo está en el Evangelio según el Espiritismo, no sé cuál es el capítulo, pero leer este capítulo es importantísimo, porque este capítulo habla justamente de esto,
que tener la posibilidad de ver la vida inmortal, de entender nuestra inmortalidad, ajusta nuestra realidad, nuestra perspectiva de la realidad y ajusta la expectativa y la forma de igualdad se queda bien. Porque yo entiendo lo que puedo esperar de esta vida, ajusto mi expectativa, entiendo por qué no puedo esperar más y todo se queda muy bien, muy en equilibrio. Y el punto de vista en este capítulo dice que la perspectiva de la inmortalidad del alma da una resignación activa. ¿Qué significa esto? Que aquello que no puedo cambiar, yo acepto y hago lo mejor que puedo. Porque hay cosas que no podemos cambiar. Hay situaciones difíciles que no podemos cambiar. Una enfermedad de nacimiento, cualquier otra enfermedad que yo tenga y que no puedo subsanar, cualquier dificultad que estoy metido y que no puedo salir de ella, me resigno en el sentido de que entiendo que esto es para mí mejor, por más doloroso que pueda parecer, y voy a enfrentarla. Voy a enfrentarla de cabeza erguida, no con todas mis fuerzas, y orando a Dios para que me dé fuerza todos los días para que yo siga y saque el mejor provecho de todo esto. Y esto da fe y esperanza. Esperanza es importantísimo para ser feliz. Ahora vamos terminando. Aquí tengo una imagen que es muy interesante. Porque como esta vida es un gimnasio de virtudes morales y de nuestra intelectualidad, nada mejor que hacer una comparación con un gimnasio. La persona está en el gimnasio y la situación no está agradable, pero ella está haciendo su trabajo, está levantando las pesas, está buscando lo que está haciendo, está trabajando lo que fue buscar en el gimnasio, o sea, ejercitarse físicamente para tener una vida más saludable, un cuerpo más guapo, es lo que puede buscar, y está haciendo lo que tiene que hacer, y cuando sale, encuentra la satisfacción. Guapísima, ¿no? Un cuerpo ahí saludable, está feliz, está contenta. ¿Por qué? Porque encontró lo que fue a buscar. Todo esto mereció la pena, porque ahora tiene lo que fue a buscar. Ahora lo que pasa es que la gente viene a la vida, o sea, ve esta vida, hay un gimnasio, pero en vez de estar levantando las pesas, se queda sentado, esperando que todo venga por milagro. Y ya sabemos en el espiritismo que no hay milagros, ¿verdad? Lo que hay es trabajo, esfuerzo y ejercicio del bien. Eso es lo que hay. Eso es lo que nos hace ser más felices y ser mejores. Así que quería leer para vosotros como conclusión. Hay un capítulo en el Evangelio que se llama Evangelio según el Espiritismo, se llama Motivos de Resignación. Y dice el capítulo: el modo espiritual de considerar la vida corporal disminuye la importancia de las cosas de este mundo. Incita al hombre a moderar sus deseos y a conformarse con su posición sin envidiar la de los otros. Al mismo tiempo que atenúa la impresión moral de los reveses y los desengaños que experimenta. Con ello se obtiene la calma y la resignación, tan útiles para la salud del cuerpo como para la del alma, mientras que, con la envidia, los celos y la ambición, el hombre se entrega voluntariamente al tormento y de ese modo incrementa las miserias y las angustias de su corta existencia. Bueno, quería agradeceros por la paciencia y espero veros de nuevo en otra oportunidad. Espero que haya tocado vuestros corazones. Muchas gracias.